La vida es una actitud, por Norman Sánchez. Capítulo 2. La historia de NN. Los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero yo estoy seguro de que también estamos hechos de muchas historias. Eduardo Galeano. 1971, Cali, Colombia. Amanda fue una mujer que cayó en las redes de un amor que pintaba muy bien, pero que carecía de toda integridad. Enamorada hasta los tuétanos, decidió contraer matrimonio y un año después nació un niño a quien identificaremos como NN. Mientras la señora enfrentaba el malestar común de un embarazo y su cuerpo cambiaba con el paso de los meses, el futuro padre, como todo un don Juan, se mudaba a la ciudad de Bogotá para estar al lado de su amante María. Otra mujer que hacía parte de su agenda y quien, años atrás, había sido gran amiga de Amanda. Viviendo un círculo vicioso, el aventurero individuo embarazó a la mujer capitalina, y al notar los cambios físicos que al parecer no eran de su agrado, la abandonó y regresó a Cali para conocer a su hijo. Con una capacidad abismal a la hora de manipular, se inventaba toda clase de historias, posaba de víctima, y terminaba convenciendo a una ingenua y amartelada esposa, que llegó a tener 2 hijos más con este peculiar personaje. Un personaje que, adicionalmente, ya tenía 2 hijas mayores con una primera mujer que le llevaba 13 años de diferencia, y con la que, en un momento dado, también llegó a contraer matrimonio. Fue un tiempo de gran inestabilidad emocional y económica. Situación que llevó a Amanda a luchar por sacar adelante a sus 3 hijos, mientras don Juan disfrutaba de sus andanzas viviendo la vida loca, de aquí para allá y de allá para acá. Pese al esfuerzo de esa abnegada madre trabajando cerca de 12 horas diarias, el dinero alcanzaba solo para lo básico. Con gran sacrificio pagaba una vivienda propia, hasta que se vio obligada a rentarla para poder salvarla. La mujer, con esas pequeñas criaturas de 2, 4 y 6 años, se mudó a una pequeña habitación en la casa de su madre, ubicada en un barrio de estrato social relativamente bajo. Fue la abuela de esos niños, Manina, como ellos llamaban a esta mujer piadosa, la que hacía presencia cuidándolos, brindándoles amor y atendiendo las necesidades diarias en sus vidas. A pesar de esa admirable dedicación, un día NN, sintiéndose muy solo, le preguntó por qué su padre no vivía con ellos, y por qué no les daba el cariño que comúnmente un hijo requiere. La respuesta de su abuela dejaría una marca imborrable en su alma, pues le dijo que a él, es decir a su padre, nunca le habían gustado los hijos varones, y que en una ocasión tuvo que ir donde un psicólogo para tratar de superar ese dilema. El niño no pudo asimilarlo, y desde ese día una profunda nostalgia tomó lugar en su mente y en su corazón. Don Juan iba y venía. De vez en cuando aparecía llevando gran cantidad de alimentos y algo de dinero, con los que buscaba impresionar a su esposa, y por supuesto, a su suegra. Un año más tarde la situación económica mejoró, permitiendo que la mujer y sus hijos regresaran a la casa que, con mucho esfuerzo, había podido rescatar. Fue un momento muy difícil para la abuela, quien se había acostumbrado a tener a sus nietos las 24 horas del día. Sin embargo, comprendió que el momento de su partida había llegado y que era necesario que ellos tuvieran un mejor espacio y una mejor vida. Parecía que brillaba una pequeña luz en el camino. Pero tristemente, a los 7 años, NN empezó a mostrar serias dificultades de comportamiento que evidenciaban cómo ese ambiente voluble y veleidoso lo afectaba considerablemente. Sufría depresión infantil y por largos periodos de tiempo se encerraba a llorar en la habitación de la empleada doméstica, cuestionando la razón de su existencia. Se sentía solo por la ausencia de una figura paterna, sobre todo cuando vecinos y compañeros de escuela se burlaban de él o lo golpeaban. Todas las noches se orinaba en la cama, y ni los regaños ni las reprimendas servían para evitar algo que estaba lejos de su control. Adicionalmente se chupaba el dedo pulgar derecho, se arrancaba mechones de pelo de la coronilla de su cabeza, y como si fuera poco, utilizaba una cuchilla con la que cortaba la parte superior de su dedo índice, y pasaba horas clavando en la herida la raíz del mechón extraído, para calmar la ansiedad. Como resultado de ese trauma, NN presentaba una extensa calvicie que ni su madre ni los psicólogos podían explicar. Producto de esa grave psicopatología, cada que se veía expuesto a regaños o maltrato, se daba puños en la cara, se estrellaba la cabeza contra las paredes, y en un acto de agresión total, un día decidió cortarse las largas pestañas de las que su madre tanto presumía. Tras este aterrador suceso, el menor vivió meses de gran incomodidad, ya que sus ojos se vieron seriamente afectados. Académicamente no rendía en lo absoluto. Todo porque el dolor que llevaba dentro por el sufrimiento de su madre y el abandono de su padre, le impedía enfocarse en los estudios. Como añadidura a las pésimas calificaciones, aparecieron en escena la agresividad y toda clase de actos de indisciplina. A pesar de todos sus complejos, extrañamente, durante el tiempo libre en casa,
conectaba un micrófono al equipo de sonido, y para evitar las burlas de sus hermanos, se escondía debajo de un mueble, empezaba a comentar partidos de fútbol y decía que cuando creciera sería periodista. Tras desaparecer completamente sin dar señal alguna durante 6 meses, Don Juan regresa a la vida de Amanda y sus hijos, desempleado, quebrado y con el rabo entre las piernas, pidiendo una nueva oportunidad. La codependencia, el amor enfermizo casi idólatra, y el deseo de que sus pequeños tuvieran un padre, hacen que la mujer sea una vez más, creyendo que, ahora sí, todo va a funcionar. El arrepentido hombre intenta asumir un rol que desconoce, y recurre a los métodos utilizados por su madre, una señora cuyo esposo la abandonó con 7 niños muy pequeños, 3 hombres y 4 mujeres, y quien, al no tener una alternativa distinta, se vio obligada a ser madre y padre a la vez. Lastimosamente, su dolor y frustración la empujaron a convertirse en casi una dictadora, que aseguraba que, la letra, con sangre entra. No existieron caricias, palabras de afirmación, celebración de cumpleaños y mucho menos regalos de Navidad. Su filosofía acerca de la formación de sus hijos para que se conviertan en personas de bien, la basaba en la siguiente declaración: el ser humano debe ser educado como el escultor lo hace con la piedra. Dicha ideología era parte de la idiosincrasia de un Don Juan compungido, que buscaba la forma de ser un buen papá. Es en ese momento cuando su historia de niño la comienza a repetir con NN y con sus otros 2 hijos, Angélica y Felipe. Convencido de que hacía lo correcto, y con la intención de que NN aprendiera a leer, lo despertaba a las 4:30 de la mañana todos los días, y le entregaba un periódico para que practicara la lectura en voz alta. Ese mismo horario era utilizado para enseñarle las tablas de multiplicar, y ante el más mínimo error, salían a flote gritos, golpes y palabras hirientes, como por ejemplo, bruto, animal, estúpido, etc. El pequeño ya había pasado por 2 escuelas en las que cursó kinder, primero y segundo de primaria. Luego, en 1980, a los 8 años, ingresó a 3er grado en el Colegio La Cordeir, una institución católica dirigida por padres dominicos, en donde su directora de grupo se caracterizaba por recurrir a prácticas educativas arcaicas para imponer autoridad en los estudiantes. Una de ellas, golpear fuertemente a los alumnos problemáticos con una regla metálica en la palma de sus manos. Esto, además de insultarlos y avergonzarlos frente a toda la clase. No hubo un solo día en que Nene no tuviera problemas con esa mal llamada maestra quien, al parecer, disfrutaba humillando a los alumnos que no se acomodaban a su régimen de enseñanza. El niño vivía frustrado por el maltrato en la casa y en la escuela. Y, como si eso no fuera suficiente, algo peor estaba por ocurrir. Y es que pasados 6 meses, un día durante la hora del recreo, mientras Nene corría y disfrutaba de un juego con otros compañeros, en uno de los patios de la escuela se le acercaron 3 estudiantes de grado 11 y le dijeron que los acompañara, porque el rector lo estaba esperando en su oficina. Acatando las indicaciones, pero preso del miedo y creyendo que había hecho algo malo, el menor fue tras ellos y esto lo condujeron a un lugar y a un encuentro que marcaría su vida para siempre. Al llegar, el sacerdote encargado de la dirección del colegio le dice a NN que se ponga cómodo, mientras él cierra la puerta con llave y le dice a su secretaria que no le interrumpa. Segundos después, el religioso vistiendo una sotana blanca que, curiosamente, en su religión simboliza pureza y paz, se sienta en una rústica y elegante silla de madera, toma al indefenso niño de la mano, lo pone entre sus piernas y comienza a tocarlo, a manosearlo y a apretarlo fuertemente contra su pecho. NN siente que los minutos en las garras de ese violador son una eternidad. Afortunadamente alguien toca la puerta, el pervertido cura se aterroriza y con una notable capacidad actoral, le dice a su víctima que puede salir y atiende a la persona que lo busca, como si nada malo estuviera ocurriendo. El pequeño, con ganas de vomitar, desea salir corriendo a los brazos de alguien que lo pueda proteger. No puede comprender cómo un hombre que aparenta servir a Dios, sea capaz de causar semejante daño. Cuando regresó a casa fue directamente donde su padre a contarle lo sucedido. Pero el manejo que él y su esposa le dieron al tema no fue el que hoy en día se le daría. Quizás para evitar un escándalo o una vergüenza, decidieron no tomar ninguna represalia y retiraron al pequeño de dicha escuela. Luego, lo registraron en el San Luis Gonzaga, su cuarto colegio, otra institución católica de hermanos maristas, donde estuvo hasta 6º grado. Justamente en ese último año de primaria, un estudiante de grado 11 que vivía en el mismo barrio de NN, y que conocían con el alias de Taladro, porque supuestamente violaba niños, empezó a acercársele y a tener cierto tipo de consideraciones en el bus escolar, como cederle la silla, ubicarlo adelante para que viajara cómodo, etc. Algunos estudiantes se reían del niño y le decían a todo pulmón, pilas que Taladro te está rondando. Infortunadamente, sus burlas y predicciones se hicieron realidad cuando el menor de 11 años fue un día al baño.
Aquel sujeto lo había estado siguiendo, y en el momento en que el niño se preparaba para orinar, el degenerado intentó agarrarlo por la espalda para abusar de él. Para su sorpresa, NN se defendió con gran violencia y empezó a gritar. El individuo salió corriendo despavorido, y luego de acusarlo con el director de disciplina de ese colegio, nunca más se volvió a meter con el combativo muchacho. Durante los siguientes años, sus padres tuvieron un ascenso económico sin precedentes. Cada uno se destacaba en sus labores y los problemas de dinero comenzaron a ser cosa del pasado. Si bien es cierto que lo material abundaba, también el maltrato físico, emocional y verbal por parte del padre, se convirtió en el pan de cada día. Razón por la cual, los fines de semana y durante el periodo de vacaciones, NN prefería irse donde una tía que le brindaba amor y mucha comprensión. Además, le permitía salir a jugar y disfrutar con vecinos de su edad hasta las 10 de la noche. Todo lo opuesto ocurría cuando regresaba con su familia, pues don Juan no le autorizaba salir después de las 8 de la noche. De hecho, justo a esa hora, colocaban un comercial en la televisión que el niño detestaba, porque desde el inicio decía, es hora ya de acostarse. En ese instante, sin pronunciar una sola palabra y con un gesto impositivo, su padre le daba la orden a él y a sus hermanos de irse a dormir inmediatamente. Estaba totalmente prohibido que alguien ajeno a la familia entrara a la casa. Y cuando el hombre encontraba a un amigo o un vecino que no conocía, compartiendo con uno de sus hijos dentro de la vivienda, lo sometía a un exhaustivo interrogatorio y lo hacía sentir tan mal que la persona prefería irse para nunca regresar. Siendo un niño muy bien parecido, la precocidad apareció en escena y su interés por las niñas ya era notable. A esa misma edad, estando de vacaciones en casa de su tía, NN acostumbraba a jugar con una vecina un año menor que él llamada Carlita. Una tarde fue a buscar a su amiguita, y cuando tocó el timbre la hermana mayor de esta, de unos 24 años aproximadamente, abrió la puerta y lo invitó a seguir. Le dijo que Carlita no se encontraba, pero que se quedara tranquilo, que en cualquier momento regresaría. La mujer aprovechó la oportunidad para enseñarle una vaca de juguete y le dijo que la acompañara al segundo piso. Una vez arriba y usando el muñeco como señuelo, se encerró con él en el baño, se quitó la blusa, el sostén y lo obligó a besarle los senos por varios minutos. Luego, apelando a sus más bajos instintos y usando un lenguaje muy didáctico, le preguntó que si él sabía cómo el papá le metía la cosita a la mamá. A lo que Nene respondió que no tenía ni idea. En ese momento suena el timbre. La corrompida mujer grita que ya baja a abrir la puerta, pero antes le da un beso en los labios al niño, le aprieta las nalgas y le dice que por favor no le cuente a nadie sobre esa aterradora vivencia. Por tercera vez, Nene se salvó de algo que hubiese podido ser peor. Lamentablemente, esta, como la del depravado cura, y la de alias Taladro, no fueron las únicas experiencias de abuso sexual que el niño tuvo que enfrentar, ya que en 2 ocasiones más una empleada doméstica lo obligó a que la observara mientras tomaba una ducha, al tiempo que ella se masturbaba. Sin un mentor que le hablara de hombre a hombre sobre temas que en ese entonces eran considerados tabú, el pequeño encontró en la calle a terceras personas que, sin tapujo alguno, le hablaban de sexo, pero de una forma pervertida y maliciosa. Lo indujeron a la pornografía y le insistían que ya con 11 años era hora de acostarse con una mujer. Tal presión lo llevó a ser atrevido y a proponerle sexo a una empleada de 18 años que trabaja en su casa. La trabajadora accedió sin ningún reparo, y de allí en adelante los encuentros eróticos se repitieron por más de un año, hasta que sus padres la despidieron sin sospechar nada. Cuando cumplió 13 años, Nene se hizo novio de una vecina de la misma edad, y al poco tiempo el desenfreno sexual entre ambos era el plan de todos los días. El menor se sentía como un pequeño gigante y, literalmente, caminaba en el aire haciendo alarde de sus hazañas, con un delirio de grandeza exorbitante. A esa misma edad y de manera inesperada, sus padres lo autorizaron para que fuera con 2 amigos a las islas de Huanchaco y Ladrilleros, localizadas en la costa pacífica. Viajaron en bus hasta el puerto de Buenaventura. Ahí compraron algunos víveres, una botella de aguardiente, licor típico de Colombia, y luego tomaron un pequeño barco que los trasladó al destino en mención. En el recorrido, Nene se emborrachó y terminó en la popa de dicha embarcación, tirado en una caja de madera al lado de un barril más alto. Sobre este, estaba sentado un hombre con su novia, a la que durante todo el viaje y en medio de su juma, el pequeño y descarado muchacho le besaba los glúteos como si nada. Aunque la mujer notaba lo que estaba ocurriendo, simplemente se reía, pero nunca se movió del lugar. Sus amigos tuvieron que bajarlo cargado cuando llegaron a Huanchaco. Era la primera vez que tomaba alcohol y estaba totalmente enajenado, vomitando y diciendo toda clase de disparates, de los que todos a su alrededor se reían a carcajadas. En esas playas estuvieron por espacio de 2 semanas. 15 días más tarde, ya de regreso en Cali,
Carlos, uno de sus amigos, presentó dolor de cabeza, fiebre, mareo y vómito, los síntomas más comunes de la malaria. NN se reía y le parecía gracioso que su compañero de viaje estuviera enfermo, y no dimensionaba lo peligrosa que era esa enfermedad de la que, afortunadamente, logró recuperarse una semana después. Precisamente en ese momento, el que mostraba la misma patología era aquel que días antes se había estado burlando de su amigo. Amanda, muy preocupada por la condición de su hijo, se fue en compañía de su madre a buscar una clínica donde pudieran atenderlo. La fiebre no cedía y el dolor de cabeza era más que insoportable. En la mayoría de centros hospitalarios lo rechazaban, pensando que dicho mal era contagioso y argumentando que no tenían los medios necesarios para tratarlo. Ya habían pasado más de 4 horas recorriendo la ciudad sin encontrar una mano compasiva que le brindara la atención requerida. Fue tal el desasosiego y la resignación, que en medio de una gran debilidad y totalmente desvanecido, NN dijo: «Madre, por favor déjeme morir, no puedo más». Tal súplica por poco vuelve loca a esa mujer que conducía por las calles de la Cali sin rumbo alguno. Finalmente, el médico especializado en bacteriología y enfermedades infecciosas que había atendido a Carlos, llegó a su casa. Lo examinó, y ante la gravedad, decidió remitirlo a una clínica al norte de la capital vallecaucana. Allí estuvo hospitalizado y aislado cerca de 2 semanas. No permitían ningún tipo de visitas ya que, según el galeno, sus glóbulos blancos oscilaban entre 1300 y 1500, cuando la medida normal en la sangre de un ser humano debe ser de 4500 a 11000 por microlitro. Es decir, que una simple gripa podía matarlo. No se sabe cuál fue el tratamiento utilizado por el especialista, pero lo cierto es que, a pesar de no contar con una vacuna para combatir la mortal malaria, logró salvarle la vida. Una vez salió del centro asistencial, la recuperación le tomó más de 2 meses. Después de ese impas, que pudo haber marcado la vida de esa familia para siempre, todo volvió a la normalidad. Y es que, por más de que don Juan estuvo pendiente durante su convalecencia, los regaños, la exasperación, los gritos y el maltrato, reaparecieron nuevamente en escena. Era tal el nivel de violencia en ese hogar que, presionado por su esposa Amanda, el hombre asistió varias veces a sesiones con psicólogos, pero las recomendaciones sugeridas por los profesionales para llevar una mejor relación con sus hijos, apenas las ponía en práctica 3 o 4 días. Después, el ambiente de maltrato regresaba y se reinstalaba con normalidad. Tal atmósfera hizo que Nene se convirtiera en un niño agresivo y violento. Se peleaba a los puños con todo aquel que lo ofendiera o le cayera mal. Su decir era que ya tenía suficiente con ese viejo hijo que tanto lo maltrataba, refiriéndose a su padre, y que no estaba dispuesto a dejarse ofender, ni tocar de nadie. Un día, como si se tratara de un encuentro boxístico de cartelera, el imberbe muchacho les anunció a todos los compañeros de la escuela y amigos del barrio que esa tarde iba a pelear con un vecino que no soportaba y que, según él, le iba a partir la cara. Esa misma noche, NN terminó en una clínica con la nariz fracturada en forma de un signo de interrogación, sangrando por las fosas nasales y por la boca, a la espera de una intervención quirúrgica. Como siempre, su madre se inventaba una historia distinta, con tal de que su esposo no se diera cuenta de lo que realmente había sucedido. Tras la operación tuvo que ausentarse del colegio varias semanas y, sin importarle las recomendaciones del cirujano acerca de guardar reposo y evitar el sol, todos los días salía a la calle a montar bicicleta. Afortunadamente logró recuperarse sin mayores contratiempos y retomó su rutina escolar. Esto, en medio de risas y burlas porque había perdido la pelea que tanto había anunciado. Una pérdida que, aunque le causó mucho dolor, le enseñó a no provocar a los demás. Por esa época, NN hacía parte de un equipo de fútbol que pertenecía al club social del barrio donde vivía. Luego de un largo proceso formativo, gracias a la exigencia, disciplina, pero también al trato de padre que le dio su primer entrenador, Ramiro Herrera, él ya preadolescente, se destacaba en diferentes campeonatos y categorías. Su excelente nivel futbolístico lo llevó a ser convocado por el técnico Pedro Nelospina, para que hiciera parte del equipo Colombia 86, con el que participó de un torneo conocido como la Copa del País. 2 años más tarde, Flavio Henao, un hombre que se había preparado en la Asociación de Fútbol Argentino, AFA, y en Inglaterra, puso sus ojos en él y le ofreció un plan de entrenamiento, de lunes a viernes a doble jornada, con la intención de llevarlo a la nación gaucha a jugar profesionalmente. Convencido de que ese era su sueño, NN cumplía a cabalidad con la preparación exigida. Todos los días se levantaba a las 4 de la mañana, se alistaba y se dirigía al club, donde media hora más tarde, solo, empezaba un entrenamiento que duraba 2 horas. De allí regresaba a casa, se bañaba, desayunaba y se iba para el colegio.
En la tarde, a eso de las 4, retornaba a la cancha y practicaba una vez más con el resto de la plantilla, y otros días simplemente por su cuenta. Sin duda alguna, tanta dedicación y disciplina hacían que por esos días, el chico se proyectara como una promesa en ese deporte. Lamentablemente, la presión de la realidad familiar no cambiaba. Y eso se sumó a que sus padres se convirtieron en máquinas de hacer dinero, por lo que su enfoque principal solo giraba en torno a lo material. Luego de 6 meses de ardua preparación, el entrenador Torres le comunicó que en 2 semanas se reuniría con el entonces director técnico de River Plate de Argentina, Carlos Timoteo Grigol, gran amigo suyo, quien estaría en la ciudad con motivo de un partido por la Copa Libertadores, enfrentando al América de Cali. Emocionado con la noticia, NN esperó la llegada de su padre a casa para darle las buenas nuevas sobre esa gran chance de hacer realidad su sueño. Cuando llegó el momento de hablar, el entusiasmado niño se acercó con cierto temor, pero logró comunicarle a su papá lo que podría llegar a su vida en pocos días. Tristemente, toda esperanza se fue al suelo cuando la respuesta de quien debía autorizar su salida de Colombia fue un rotundo no y además, un comentario hostil que destruyó cualquier tipo de aspiración. No sea imbécil, deje de pensar en estupideces y mejor dedíquese a estudiar. Eso es lo único que le va a servir en la vida. Después de semejante balde de agua fría, NN nunca pudo ser el mismo. Entrenaba, participaba en torneos, pero, cansado de ese sometimiento y de tanto abuso, a la edad de 14 años, decide irse de la casa. Sin decirle nada a nadie, un viernes muy temprano, agarró un maletín con algo de ropa y tomando un autobús, se fue con 2 vecinos a Agua, un municipio ubicado a casi 1 hora y media de la ciudad de Cali. Allí, los 3 muchachos se hospedaron en casa de una familia que los recibió y les ofreció alimento. El sábado en la noche, los jóvenes salieron a comprar licor y mientras bebían, se dirigieron a la conocida Zona Caliente, un área de aproximadamente 3 cuadras, llena de bares de mala muerte con decenas de prostitutas al lado y lado. El sitio, para un menor que nunca antes había estado expuesto a un ambiente similar, era algo aterrador y a la vez novedoso. Sin dinero, lo único que pudieron hacer fue conformarse con admirar el panorama, mientras terminaban la botella de alcohol. Horas después, a eso de la 1 de la mañana, en un acto desafiante para los 3, decidieron visitar el cementerio del pueblo. Una vez dentro de ese lúgubre y siniestro lugar, comenzaron a recorrer cada una de las tumbas, y en medio de su borrachera descubrieron lo que para otros hubiese sido algo pavoroso. Extrañamente, decenas de sepulcros estaban abiertos, con sus osamentas expuestas y a la vista de todos. Con mucha ignorancia y torpeza, NN tomó un cráneo en sus manos y se lo llevó. Según él, la idea era lijarlo y ponerle pintura verde fosforescente, para tenerlo como un adorno sobre la mesa de noche en su habitación. Al día siguiente, regresaron a la ciudad de Cali, y sin imaginarlo, el pequeño fugitivo se encontró de frente con su angustiada madre, 1 cuadra antes de llegar a casa. A la mujer le volvió el alma al cuerpo cuando lo vio. Pero muy molesta le dijo que su padre lo estaba esperando para hablar con él. Lleno de terror por lo que le esperaba, sorpresivamente don Juan no le pegó, pero sí lo increpó diciéndole: apareció el desagradecido, el bellaco que todo lo tiene y nada le hace falta, se cansó de vivir bien, suba y se acuesta inmediatamente. Tratando de evitar una posible golpiza, NN corrió a cumplir dicha orden y se acostó sin ni siquiera cenar. Al otro día, esperó a que sus padres se fueran a trabajar y luego de desayunar se fue a buscar la pintura para el singular souvenir que escondía en el closet y con el que supuestamente pretendía decorar su cuarto. Tras 2 semanas teniendo pesadillas con muertos que lo perseguían y luego de preguntar sin éxito alguno en diferentes lugares, renunció a su descabellada idea y sin ningún escrúpulo se deshizo de la calavera, lanzándola a un caño de aguas negras. Debido al acentuado y casi normal entorno de maltrato, empezó a buscar vías de escape y fue entonces cuando, una tarde, aprendió a fumar cigarrillo con unas personas adultas que lo acogieron en su grupo. Sintiéndose aceptado al sufrir serios problemas de identidad y autoestima, este niño buscaba la forma de agradar a sus nuevos amigos. Y estaba decidido a hacer cualquier cosa por ser popular como ellos. Para NN, esos amigos eran lo máximo. Los veía como unos muchachos cool, puesto que tomaban licor, consumían cigarrillo, marihuana, andaban con mujeres y eran vistos por otros como los más osados y valientes del barrio. Cada vez que se encontraba con uno de ellos o veía pasar una chica guapa, encendía un cigarro, desfilaba muy caracterizado, sacaba pecho y creía que esa era la manera correcta de ganarse el respeto y la admiración de los demás. Poco a poco fue perdiendo la vergüenza y ya no le importaban los castigos, los golpes, y mucho menos las palabras destructivas de su padre. Todos los días llegaba con la ropa impregnada de tabaco,
y cuando su madre, quien en ese entonces también fumaba, le cuestionaba al respecto, el chico, contestando en forma déspota y atrevida, evadía cualquier responsabilidad. Teniendo la misma edad se emborrachó por segunda vez en una fiesta que hicieron sus nuevos amigos. No supo cómo llegó a casa, pero el que sí se dio cuenta en qué estado regresó fue su padre, quien no podía creer lo que estaba viendo. Su hijo dormía en el suelo, al lado de la cama y sobre un gigantesco vómito. La solución inmediata fue levantarlo a gritos y golpes. Sinvergüenza, desgraciado, bellaco, no servís para nada, vagabundo, fueron las palabras con las que intentó hacerlo entrar en razón. Para el muchacho dicha acción carecía de toda autoridad, porque muchas veces tuvo que ser testigo de las borracheras de su padre, y en al menos una ocasión el licor lo tornó tan violento que el nene tuvo que subirse a una terraza y tirarse a la casa de una vecina, a la que llorando le dijo que su papá lo iba a matar a golpes. En ese lugar permaneció hasta que el hombre se quedó dormido, y fue así como a la medianoche el niño logró regresar y encerrarse en su habitación. Por su parte, su madre, con lágrimas le suplicaba que cambiara, que le permitiera ayudarle, porque que así no podía vivir la vida. No obstante, la desconsolada mujer no lograba ningún efecto positivo en su hijo, y tampoco se imaginaba la terrible pesadilla que apenas estaba empezando a padecer. Y es que meses después, luego de cumplir 15 años, un amigo le comentó que tenía en su poder algo que lo ayudaría a hacerse más popular y que él se lo daría gratis. Sin dudarlo, el nene le dijo que estaba listo para hacer lo que fuera y que no le temía nada. Fue tal su insistencia, que él también adolescente sacó la billetera y le enseñó más de 20 gramos de cocaína pura. Rompió una de las pequeñas bolsitas, y usando la punta de una llave la consumió y la repartió. Este fue solo el comienzo de un peligroso recorrido que el joven de esta historia había decidido tomar, para supuestamente hallar aceptación y aprobación. Dos pilares fundamentales que todo ser humano necesita en sus primeros años como base de vida. Mientras su papá lo definía como un bueno para nada, desgraciado, bruto, estúpido, imbécil y muchos otros calificativos, sus amigos lo veían como un tipo intrépido, resuelto, valiente y dispuesto a todo. Además, cada vez que lo veían lo abrazaban, lo saludaban con mucho agrado y lo hacían sentir bien e importante. Usando el sentido común, que, según dicen, es el menos común de todos los sentidos, cualquier persona anhela y desea ser tratada con respeto. Por eso no es extraño que todos busquemos a alguien que nos dé el lugar y reconozca nuestro valor. Especialmente durante esa transición de niños a adolescentes, donde se viven fases de definición claves en aspectos emocionales, psicológicos y físicos, que marcan el derrotero en nuestras vidas. Por tal razón, lo ideal sería que los padres familia se convirtieran en los principales líderes de gestión humana con sus hijos. Que más allá de reclamos, críticas, golpes y menosprecio, con su ejemplo y sus palabras, los afirmen, los motiven y los estimulen para hacerlos seguros de sí mismos. De ese modo, cuando enfrenten desafíos y populares propuestas, ellos tendrán la seguridad y la firmeza suficientes para rechazarlas con carácter y autoridad. Un buen padre es una fuente de inspiración y autocontrol. Una buena madre es la raíz de la humildad y la bondad. Chiasai Pou. Motivaciones peligrosas. Precisamente en este tramo del libro es necesario hacer un paréntesis y remontarnos un poco a la historia, para recordar que hace varias décadas el alcohol y el tabaco eran sustancias prohibidas que los capos de la mafia traficaban para hacer grandes fortunas. Tras muchos debates, proyectos de ley, sobre todo, intereses personales, se decidió legalizar su consumo y alcanzar un posicionamiento descomunal en todas las esferas sociales. Es cierto que se acabó con la ilegalidad, pero infortunadamente millones de personas que provienen de un trasfondo disfuncional como el DNN, han encontrado en el alcohol y el tabaco las herramientas falsas de aceptación personal y social, que equivocadamente han abrazado como la ruta de huida a un sufrimiento profundo que, en todos los casos, requiere de mucha determinación, voluntad, la ayuda profesional y hasta divina, para encontrar la libertad. Y es que, por solo citar un ejemplo, a pesar de las campañas publicitarias en contra del consumo del tabaco y del alcohol, y de que las empresas productoras pagan multimillonarias multas por los daños causados a la salud de los consumidores en todo el mundo, jóvenes entre los 11 y los 17 años, inician su uso sin analizar las consecuencias del camino que toman. Fui fumadora y bebedora desde los 14 años. Los primeros cigarrillos me los fumé con los amigos sentados en la acera de barrio, los viernes en la tarde. En esos días el cigarrillo daba estatus. Eras más adulto si fumabas o bebías. Los muchachos te consideraban interesante. Todavía no se sabía de los males que ocasionaban en el organismo, o por lo menos de eso no se hablaba. 40 años después de esos primeros cigarrillos, a esta mujer se le diagnosticó un cáncer en el pulmón, y a pesar de los tratamientos no fue posible impedir que llegara a su etapa terminal.
Soy hija de la generación de fumadores y bebedores del mundo. Lo fuimos más por glamour, por estética, pero ahí nos quedamos, no tuvimos cómo salir. Investigaciones indican que la mayoría de los adultos fumadores y alcohólicos de hoy empezaron a consumir tales sustancias en la adolescencia. Explican esta situación por lo vulnerable de la personalidad en ese momento de la vida, por la gran rebeldía con respecto a los principios, y en otros casos por el mal ejemplo y el pésimo entorno primario que los rodea. Asimismo, por la poderosa influencia del grupo de amigos. Son tiempos de afirmarse, y la aprobación social ocupa una de las principales posiciones en la escala de valores de los jóvenes. Según expertos, más del 60% de los adolescentes han probado el tabaco y el alcohol antes de los 15 años, y más de una tercera parte de los mismos son fumadores y bebedores habituales antes de los 18. Un estudio sobre consumidores de tabaco y alcohol indicó que, si bien la población adulta con dichos hábitos ha disminuido, la población joven ha aumentado en cifras alarmantes, con tendencia a ser cada vez en edades más tempranas. Tanto así, que en los adolescentes está reconocido como un problema de salud pública, e incluso desde hace más de 2 décadas estas adicciones son consideradas como una enfermedad. En algunos países desarrollados, como Estados Unidos y España, el número de adictos se ha disparado, a pesar de las campañas en contra y de toda la información que se emite acerca de los riesgos que acarrea fumar y beber. Las investigaciones explican este fenómeno, entre otras razones, por la falta de visión de los jóvenes al no entender que lo que hacen hoy marcará su futuro, y que es en la adolescencia donde están construyendo la salud de la adultez. La publicidad a favor del cigarrillo y el alcohol es otro de los detonantes del vicio entre los adolescentes. Muchas de estas piezas publicitarias son dirigidas al público joven, y en estas, con frecuencia, se relaciona su consumo con deportes de riesgo, fiestas animadas o con situaciones de diversión extrema, siempre con personas bellas, saludables y exitosas como protagonistas. Un documento de la Liga contra el Cáncer indica que, aunque la publicidad no incita activamente a fumar y a beber, sí interviene de forma directa en la facilitación de la conducta, al reafirmar en las personas, principalmente los jóvenes, la idea de que el tabaco y el alcohol se asocian con situaciones placenteras, y a determinadas cualidades y valores de estereotipos compartidos por los diferentes grupos sociales. Una investigación realizada en los Estados Unidos años atrás, determinó que más de 2/3 partes de las películas producidas para niños en los últimos 70 años en ese país, muestran a un personaje que fuma o bebe alcohol como un hecho normal, que no compromete su estado de salud, ni sus condiciones físicas. Deterioro sistemático. Está comprobado que el consumo desaforado de tales sustancias favorece la aparición del cáncer en etapas posteriores de la vida. Haciendo un poco de énfasis en los componentes del cigarrillo, especialmente la nicotina y el alquitrán, producen con el tiempo alteraciones genéticas que elevan considerablemente el riesgo de desarrollar el cáncer de pulmón. Hemos hallado que no importa tanto cuánto se haya fumado, sino la edad a la que se empezó a fumar, explica el Journal of the National Cancer Institute, el Dr. John Wienke, experto en genética, de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, en San Francisco. Este investigador lideró un estudio en el que se comprobó, por primera vez, que la exposición a los carcinógenos del tabaco en la adolescencia ocasiona daños genéticos irreparables que incrementan el riesgo de padecer cáncer pulmonar. Es importante tener en cuenta que el cigarrillo posee más de 4.000 compuestos químicos, la mayoría de ellos tóxicos. Cada cigarrillo produce 50 miligramos de humo, con un 92% de gases y 8% de micropartículas de alquitrán, nicotina, monóxido de carbono y otros gases. Según los especialistas, al aspirar el cigarrillo, se retiene el 70% de esas partículas. Está comprobado que fumar durante un año de manera regular es suficiente para deteriorar la función pulmonar. El sistema protector de los bronquios se lesiona, se incrementa la producción de mucosidad y la tos, y después se produce estrechez de las vías respiratorias. De ahí que los jóvenes fumadores tengan más riesgos de contraer enfermedades como gripa, amigdalitis, dolor de oído, dolor de cabeza o de estómago y, en el peor de los casos, tuberculosis. Tomado de la revista Su Salud. Con el anterior artículo, y más allá de las opiniones y conclusiones de los expertos, queda absolutamente demostrado que la presencia activa de los padres en la vida diaria de sus hijos genera un impacto crucial que los define como seres humanos, y les ayuda a desarrollar la capacidad necesaria para tomar decisiones correctas en los momentos correctos, a pesar de la presión de grupo a la que puedan estar expuestos. Dicen por allí que la prohibición promueve el impulso. Por ese motivo,
cuando la hostilidad es la característica principal de un hogar, en el que además todo es antirreglamentario, los adolescentes no tendrán la facultad de hacer el equilibrio correcto cuando, por ejemplo, los inviten a cenar en casa de un amigo, donde se disfrutará de un buen vino. Al contrario, lo verán como una oportunidad para desinhibirse y liberarse de ese yugo opresivo ejercido por sus padres. Cuesta aceptarlo, pero en vez de entrenarlos para que sean personas maduras, los estaremos preparando para que actúen de manera solapada y marrullera. Dedica tiempo de calidad a tus hijos y tendrás hijos de calidad con el tiempo. Anónimo,